razones solamente, las apunté, ¿ya? Una, porque no se comprende, o sea, tienes que pensar en el lector. Claro, yo puedo entender porque conozco el contexto de lo que son los sistemas en el Santo Tomás, ¿ya? Entonces puedo entender qué es el acceso limitado a los datos del centro de aprendizaje. Ya. Pero para el lector no te dice nada, o sea, no te dice ni por qué, a pito de qué, cuál es el problema o de qué se trata la restricción, ¿ya? Y cómo puede amenazar, em, o no sé. Entonces, ¿qué diría yo? Que la idea es que tú comentes, ¿sí? Las restricciones, pero para eso tienes que explicar cuáles son cómo está estructurada los sistemas del Santo Tomás, ¿No? ¿sí? Cómo es la plataforma donde está el sistema, en este caso que ocupa el centro de aprendizaje, cómo está incorporado, tienes que explicar que la administración es netamente centralizada, ¿sí? Entonces, explicarte, fija, cómo es. Pero desde el punto de vista también tecnológico, o sea, de plataforma, ¿ya? Gestión y administración, que se hace en forma centralizada, y los niveles de seguridad, y ahí entonces se puede entender el acceso limitado a los datos del centro de aprendizaje, porque es una restricción, Ya, ¿ya? Lo mismo con las limitaciones para interactuar con el sistema actual, ¿sí? Em, em, y sepárate cuáles son las restricciones y cuáles son las amenazas, ya, ya. Porque claro, ¿ya? está todo ¿Ya? junto. Ahora, no, la idea acá es que si mencionas depender de un tercero para acceder a los datos almacenados, sea, explícalo, Ujú. ¿sí? Acá no es una cuestión de que punteamos, ¿sí? No, no, sino que explícalo. Este es el apartado de restricciones y amenazas del proyecto, pero Ya, explícalo, ¿ya? Em, para que se comprenda. En cuanto a los hitos, eh, yo creo que cuando ajustemos los sprints, se van a ajustar los hitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el primer sprint tienes problemática y análisis. Claro, o sea, la idea cuando es que la verdad es que están mal planteados los sprints, porque tú comienzas con la metodología de sprint cuando empiezas con el desarrollo en este caso, de tu solución, ¿ya? ¿no? Entonces, el primer sprint em, eh, no es la parte del análisis, no debería ser, porque se supone que tú ya analizaste, determinaste cuál es tu solución, ¿sí? Y dice, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y ahí comienzas entonces a desarrollar y ahí comienza tú comienzas con los sprints en el desarrollo, ¿te fijas? Ah, sí, ¿Ya? comprendo. Ya, pero no importa. Pero como lo tenemos planteado así, vamos a ajustar un poquito, ¿ya? Ya, Como el papel aguanta mucho, así que seguramente como vamos a ir modificando los contenidos del sprint, vas a tener que ir modificándolo en el plan, en la planificación, ¿ya? ya, ya, sí, sí. Em, entonces, ¿qué pasa? En el primer sprint tienes experiencia del usuario, análisis del centro de aprendizaje, análisis de procesos específicos y análisis del No hay problema, problema. ¿ya? Ujú, Si pones eso de análisis, bueno, hay que analizar, Christopher. ujú. ¿Qué significa analizar? Tienes que determinar en el análisis, se supone que se determinan cuáles son los elementos, los requerimientos en el fondo. Cuando uno habla, tú defines los requerimientos y analizas esos requerimientos. Entonces, en el análisis, en esta primer sprint, tú deberías, sí, evidenciar el análisis de los requerimientos previos. O sea, tú ya tienes definidos los requerimientos. Sí, los de Entonces, ¿qué es arriba. lo que se espera ver en el análisis? Análisis de estos requerimientos. Ahí están los Ahí están. requerimientos acá. ¿Ya? Ujú, Entonces, como tú lo vas a tener separados funcionales y no funcionales, ¿sí? Tomamos los funcionales.
y los analizamos. Es decir, diseñar un modelo de entidad-relación, yo diría que fuera tomando los requerimientos, diseñar una interfaz de usuario simple, no, generar visualizaciones, descargar archivos de Excel, los de registro de forma autónoma. Entonces, vas a tener que tomar, ¿verdad? Todos los funcionales, ¿sí? Filtrar información de documentos, información, implementar notificaciones, centro. Ya, ok. Entonces, tomas, por ejemplo, descargar archivos de los registros en forma autónoma, ¿Ya? ¿sí? Sí. Entonces tienes que determinar, ¿verdad? Hacer el análisis. Para eso tendrás que decir, ya, los archivos Excel se descargan, ¿verdad? Del sistema, de tal sistema que consiste en esto, ¿verdad? Tienes que explicar cómo es el sistema, de dónde se está descargando, ¿sí? Para poder contextualizar y los archivos que se descargan. Em, o sea, cómo es el sistema para poder entender, porque tú lo quieres implementar este requerimiento. Entonces tienes que mostrar el análisis y eso, analizar qué, de dónde se está descargando, cómo es la aplicación de dónde se está descargando, ¿verdad? Ajá. Y empezar a ver cuál es la tecnología, sí, necesaria. Se accede mediante niveles de seguridad, qué sé yo, mostrar el análisis de lo que estás haciendo. Eso es lo que tendrías que mostrar En el en el análisis. primer sprint. Si así lo dice el primer sprint, fija, Sí. a analizar. Ok, entonces muestra el análisis. Analiza los requerimientos, análisis del proceso específico. ¿Qué quieres decir con análisis del proceso específico? Los procesos de la directora como tal. Ok, entonces tú ya tienes definido arriba cuando definiste la solución, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Entonces hace el análisis de ese proceso. O sea, deberías tomar cada una de las tareas, ¿sí? Y determinar qué elementos se realizan en esa tarea. Es decir, o sea, si tú me dices que vas a analizar el proceso, vas a analizar este proceso que tienes acá arriba, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, tenemos, y estos son los procesos, Sí, ¿cierto? son roles. Ya. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, analiza este proceso. ¿Qué significa, implica analizar estos procesos? Bueno, ingresar a la página web. Tomo la tarea de ingresar a la página web. ¿Qué se necesita para ingresar a la página web? Para ingresar a la página web se necesita clave de Claro, los usuario, credenciales. ¿verdad? Niveles de seguridad, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, entradas y salidas, ¿verdad? ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas de esa tarea? ¿Sí? Ingresar al apartado de las solicitudes de la ayudantía. ¿Cómo es el apartado de las soluciones de ayudantía? ¿Qué elementos componen ese apartado? Ya. Sí, sí, eso es analizar, ¿ya? Es como, Eso es sí, es como ir desglosando cada entonces, parte del proceso. ¿ya? Claro, porque estás revisando, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos, qué tecnologías basado en qué? ¿Sí? ¿Cuántos son los tiempos de respuesta? ¿Cuánto se demora? ¿Cuáles son? No sé, todo lo que para ti es importante revisar ¿No? porque para tu solución. Ya. Pues, eso es lo que implica analizar, ¿ya? Entonces, eso debería aparecer en ese sprint, Ya. Perfecto. Sí, sí. ¿ya? En el sprint 2, análisis de la problemática ya la analizaste. Yo no pondría análisis de la problemática porque tú ya analizaste la problemática arriba, ¿No? ¿ya? Entonces, yo no lo pondría. Porque análisis de la problemática ya definiste antes, ¿ya? Claro. Entonces, claro. Acá lo que vas a hacer, vas a ir en detalle. Por eso vas a analizar el proceso y vas a analizar los requerimientos. Ujú. Pero la problemática en general se supone que ya detectaste la Claro. Entonces, necesidad. la toma de requerimientos tampoco iría porque ya se hizo previamente ¿Qué cosa? en el segundo sprint. En el segundo sprint, Sí. esto está de Sí, más. está de más, está Yo de más. diré, Porque ahora la que me explicó lo presentación, anteriormente, claro, entonces está de requerimiento, más. está de Sí, más, está pero todo de ya eso más. ya fue establecido antes, Sí. ¿sí?
Y ya hiciste la planificación de la solución, Sí, que es sí, lo sí. que estás haciendo. O sea, no, es como, no sé, como redundante. Ya, entonces el tercer sprint vendría en ese caso, ya, y eso. Investigación, investigación, investigación. Esto no es desarrollo, Ujú. ¿ya? Las investigaciones no son parte del desarrollo, porque se supone que ya lo hiciste antes, ¿ya? ¿Ya? No, Ahora, todo conchetumare. lo que pones acá en relación a las características y la justificación de por qué por qué Power BI, por qué Selenium, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué el entorno web? Eso, tecnología, en el apartado que tienes en tecnología. Ahí va. ¿Ya? Porque ahí estás definiendo cuáles son las tecnologías que tú piensas que son las que se necesitan. Diría la tecnología y el por qué pienso que esa es la La tecnología. Sí. justificación, claro, Ya. ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es? No tienes que explicar qué es lo que es, porque la idea es que no explique qué es lo que es Power BI, porque sabemos qué es lo que es Power BI, Ujú. pero qué características, ¿sí? Son las de Power BI que van a ser necesarias, ¿sí? Y no tan solo, bueno, hay que explicar que es una herramienta de inteligencia de negocios, ¿verdad? De la línea de BI, por eso se llama Power BI. eh, que te va a permitir, ¿verdad? Generar visualizaciones, modelos, ¿verdad? Que, no sé, ahí, bla, 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 ¿ya? Y además porque te permite, ¿verdad? Conectarte a múltiples tipos de plataformas, qué sé yo, y en este caso, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, tienes que explicar no solamente lo que hace, sino que también la adaptabilidad que tiene con las plataformas, en este caso planillas de Excel que bajo. ¿Ya? Ya. También porque está a nivel de institucional, Power BI se tiene cuentas, entonces las personas del Santo Tomás, la corporación, ¿verdad? Tiene las licencias, entonces está también, es adecuado. Desde ese punto también tienes que considerar. Eso es las tecnologías, ya Ya. lo mismo con así que yo también el tercer sprint, sí, investigación, chao. No, ya, sí. No hay problema. Eso nos lleva al cuarto, que A la sería wea, el en la sprint, que mitad, sería weón. tu segundo sprint en el Sí, sí, fondo. el segundo. Los diseños, los mockups, diseño del MER, diseño de funciones del sistema. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí suena como más lógico, porque del análisis, Pasamos al diseño. ¿sí? Del primer sprint, tú puedes, ¿sí? O sea, fluye, es como lógico, ¿verdad? Ujú. El análisis te va a determinar entonces cuáles son los atributos que vas a necesitar para el diseño de la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando analizaste el proceso, analizaste las tareas, ¿verdad? Analizaste los requerimientos, determinaste cuáles son los atributos, ¿sí? Necesarios, cuánto es el acceso a la base de datos, ¿sí? Si tenemos acceso o no, en cuántas ocasiones, cuáles son las interfaces necesarias para poder abordar esos requerimientos. Entonces, el análisis te va a dar la posibilidad de generar los diseños. Entonces, ahí suena lógico, ahí suena consecuente, Ya. ¿ya? Sí, Suena Elocuente, curvilínea y elocuente. Ok. En el quinto ya tienes el desarrollo, desarrollo de claro. los apps y ya. Ok, la implementación básicamente y diseños de pruebas de automatización. Sí, ok. Em, yo no usaría la palabra diseño, ¿ah? ¿No? Sino que pruebas de automatización, pruebas de la página, pruebas de confiabilidad y pruebas de Ya, resultados. diseño, ¿Ya? no. Es que Solo no, pruebas. es No, que no era porque se diseño. supone que en ese caso lo O pones sea, Claro. arriba en el diseño, Sí, sí. ¿ya? Ya. Y ahí puedes hacer dejar definido el diseño, pero acá en el sprint se realizan las pruebas, ¿ya? Ujú. Se evidencian los resultados de las pruebas. ¿Ok? Sí, Ya. Entonces, basados en eso, la idea es que estructures las evidencias. ¿Ok? sí. Christopher, tenemos que trabajar rápido, ¿ya? En dejar entonces, o sea, ojalá de aquí al miércoles, ¿sí? Sí. Trabaja full, full, full,
para tener entonces más o menos ya esta parte como arreglada, ¿sí? Ojalá. Ya. Y así nos enfocamos de ahí en la conclusión. ¿Tenemos conclusión en esto? Sí, pero no la cambié de la vez pasada, la verdad, porque he estado trabajando Ya, solamente en hitos. ya, pero tenemos conclusión. Entonces ahí Sí. trabajamos la conclusión, que es la parte más difícil de repente. Sí. ¿Ya? Ya, profesora. Ok, ya. Ahí nos contactamos el miércoles para ver si nos juntamos. Ya, perfecto. ¿Sí? Voy a ponerme al tiro a trabajar en la Gantt. Sí, trabaja y compártemelo, porfa. Sí, voy a mandarle el link. Voy a dejarlo aquí en Teams. Compártemelo y no te olvides de compartirlo, no solo de lectura, sino que Para editar. de escritura. Porque yo pongo comentarios y me encuentro que no lo puedo grabar, así que Ya. ahí quedé. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ok? Ya. Ya, Christopher. Ok. Ok. Cualquier cosa me pregunta. Christopher, usted de la práctica, ¿yo soy su profesora guía o es Luis? ¿Es usted? ¿Yo soy? Sí, creo que sí. ¿Ya? Ya, ok. Es que yo sé que de uno de los tres es Luis. Yo entiendo que. Yo no soy de Creo los que tres. Deloitte tiene como habla de cabeza. Parece que... Sí. Ya, ok. Entonces, me interesan las evidencias. Mira, yo les he hecho hartas modificaciones. Ustedes tenían antes, en los antiguos, ¿se acuerdan que yo les decía, no, esto no va? En el anterior, donde estaban puestas Las ¿cómo se fotos de llaman? las Las reuniones, reuniones que Sí, habían sí. hecho. Yo les decía, eso Sí. no va. Eso va en en la La evidencia, las evidencia. la evidencias de bitácora. práctica. Sí, LOL. es que Cuando nosotros para ustedes, la evidencia hicimos Tarde. una bitácora. ya, Y ok. eso lo subimos ayer, creo, si no mal recuerdo. Ya, ok, Sí, yo no lo vi. ya, está subido en Ok, el voy a mirar. intranet. Lo voy a mirar y ahí te cuento. Ya, Ya, súper. Ya, ya, Es difícil que lo ya, haya visto, profesora. se lo subimos a ok, las 3 de la mañana. hablamos. Muchas Que gracias. estén bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. No hay que ver, yo no estoy. ¿Me escucho?